La Casa de Oración, Iglesia del Nazareno de Hesperia, presenta su programa Conquista. Programa diseñado para su fortaleza y crecimiento espiritual, con el pastor Diego Forero. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la salvación. Él nos mandó a Jesucristo Para darnos el perdón. y todo aquel que en él crea Reciba la salvación. Conquista con el poder de Cristo. Conquista con el poder de Dios. Conquista a todas las naciones. En Cristo está la solución. Hola, hola amigos, amigas, bendiciones para todas ustedes y todos ustedes. Damos gracias a Dios porque hoy es Viernes Social, Viernes de Conquista. Y damos las gracias al Señor también porque su mano poderosa ha estado con nosotros, bendiciéndonos, ayudándonos, refrescando nuestro corazón, nuestra mente, aún en medio de toda esta situación difícil por la que estamos viviendo. No cabe duda que cada día nos enfrentamos a una batalla muy poderosa. Nuestro enemigo con el que estamos peleando parece ser más poderoso que nosotros, más poderoso que las naciones más poderosas, más poderoso que la ciencia, que la tecnología, que el poder militar. Este enemigo al que estamos enfrentando hoy en día es un enemigo que no podemos vencerlo fácilmente. Pero estoy convencido en el nombre de Jesús que con su ayuda nosotros podemos vencer al enemigo sin importar quién sea, sin importar cómo se nos presente. Cada uno de nosotros tenemos nuestra propia batalla, cada uno de nosotros tenemos nuestras propias luchas, nuestras propias dificultades, pero estamos convencidos en el nombre de Jesús de que vamos a salir victoriosos porque Cristo le venció en la cruz del Calvario. Amén. Quiero invitarte antes de que comencemos con nuestra reflexión del Viernes Social, a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Padre, gracias por este tiempo precioso que hemos dispuesto nuestro corazón para escuchar tu palabra. Oramos, Señor, que seas tú bendiciéndonos, que seas tú dándonos la oportunidad no solamente de escuchar tu palabra, pero también de poderla discernir y aplicar a nuestras vidas. Permite que tu palabra sea como un bálsamo de aliento para nosotros y especialmente para aquellas personas, Señor, que están pasando por un momento de dificultad. En tus manos de amor colocamos, Señor, a todas estas familias que están sufriendo por la enfermedad de un ser querido o por la muerte de un ser querido. Pedimos, Señor, que tengas misericordia, que seas tú, Señor, confortando sus corazones y que seas tú, Señor, permitiendo que ellos se fortalezcan en ti y en el poder de tu fuerza, permitiendo, Señor, que ellos sean consolados con toda consolación en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Comencé diciendo o hablando acerca de las batallas. La vida parece que es una constante batalla. Todos los días nosotros enfrentamos batallas. Y si nosotros analizamos la historia de la humanidad, nos damos cuenta que desde la misma historia de la creación hemos enfrentado batallas. Sin lugar a dudas, Adán y Eva enfrentaron una batalla contra la serpiente maligna que engañó a Eva y luego engañó a Adán y por esa razón cayeron destituidos de la gloria de Dios. El ser humano desde entonces ha venido enfrentando batalla tras batalla, tras batalla, tras batalla. Todos los días. Enfrentamos batallas sociales, batallas políticas, batallas bélicas, es decir, guerras con armas de fuego. Enfrentamos batallas dentro del hogar, batalla en el matrimonio, batalla con los hijos, con los padres, batallas con las relaciones interpersonales, batallas en el trabajo. Actualmente estamos enfrentando una de las más duras batallas que nos ha tocado vivir a nosotros y es la batalla contra el COVID. Una batalla en donde todo el mundo se ha empeñado por tratar de destruir a ese enemigo con la ciencia, la tecnología, con el poder económico de las naciones más poderosas del mundo, tratando de hacer los mejores esfuerzos por combatir ese enemigo invisible que
se ha llevado a más de una persona consigo. Sin embargo, no hemos podido vencerlo. Muchas personas, hablaban estos días con algunas personas y me decían que estaban un poco descorazonadas, que estaban desesperadas, que estaban perdiendo la esperanza frente a toda la situación que se está viviendo. Porque aparte de todo, la pandemia está trayendo problemas en muchas otras áreas, problemas económicos, problemas sociales, problemas políticos. En los hogares hay caos, las enfermedades mentales están como en incremento, porque muchas personas están sufriendo de depresión, de angustia, de ansiedad. Ahora, déjame decirte, esto es cierto, no lo podemos negar, no podemos tapar el sol con un dedo, pero también es cierto que esto ha sucedido a todo lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Lo que pasa es que es a nosotros a quien nos está tocando vivir esta pandemia. Pero hace 100 años atrás, con la gripe española, también hubo un grupo de personas, nuestros antepasados, quienes sufrieron también este tipo de situaciones. Y si vamos a los anales de la historia, nos damos cuenta que año tras año, generación tras generación, han habido situaciones de desastre, situaciones muy terribles por las que han tenido que pasar. Hambrunas, la depresión económica, las guerras, tantas cosas difíciles que siempre hemos tenido que enfrentar. Al final de cuentas, todos nosotros lo que esperamos es ganar la guerra, porque la vida está llena de batallas. Así que de nada nos sirve a nosotros ganar una batalla si nosotros no podemos ganar una guerra. Lo importante para nosotros entonces, mis amados y mis amadas, es que nosotros podamos vencer en la guerra. Porque el que vence la guerra, vence, al final de cuentas, vence todo. Así que necesitamos enfrentar cada batalla de la vida para poder al final salir victoriosos en la guerra. No ha habido ninguna fórmula para ganar las batallas que enfrentamos nosotros a la vida. Quizá tú puedes echar mano de tus propios recursos, de tu dinero, de tu sabiduría. A lo mejor quieras echar mano de tu sagacidad, de tu inteligencia para ganar las batallas que tienes que enfrentar. Y es probable que la ganes. Es probable que salgas airoso o airosa de esa batalla. Pero también es probable que no la ganes. Sin embargo, lo que debe contar al final de cuentas no son las batallas pequeñas o grandes que enfrentemos en la vida, sino si nosotros estamos listos para ganar la victoria en la guerra final. Si nos ponemos a pensar un poco, todo el mundo trata de luchar sus batallas contra la muerte. Queremos tener buen nivel económico para no morirnos de hambre. Queremos tener buenos sistemas de salud para no morir de una enfermedad. Queremos tener armas que nos protejan porque no queremos morir, que no queremos que nos maten. Todo el tiempo nosotros, el ser humano, está tratando de luchar contra la muerte. Finalmente, la muerte es el único enemigo al que todo el mundo le tiene miedo. Quizá algunos son más corajudos y no le tienen tanto temor, pero de todas maneras, todos nos preparamos para la muerte de una u otra manera. El problema es cómo nosotros asimilamos esa guerra. Algunos podrán decir, bueno, los cristianos se jactan de que Dios está con ellos, pero también Dios les ha fallado, dirán. He escuchado a algunos decir eso. Y han fallado porque al final de cuentas también los cristianos se mueren como los no cristianos. Y estoy de acuerdo. Los cristianos morimos igual que los no cristianos. Los cristianos padecemos igual que los no cristianos. Sufrimos persecución, sufrimos hambre. Hemos padecido por esta pandemia, muchos buenos creyentes han partido con el Señor. Y quizá para algunos digan, ¿dónde está su Dios entonces que no ha salvado ni siquiera a los mismos cristianos? Es una pregunta válida para muchos. Y aquellos que quieren apoyar su idea de que Dios no existe o de que Dios es una ilusión, podrían apoyarse muy bien en esto y decir, si Dios de verdad existiera, Dios no permitiría que sus hijos sufrieran y murieran. Pero quiero decirles algo muy interesante en este momento. Nosotros, como hijos de Dios redimidos por la sangre de Cristo, también algún día vamos a morir. No sabemos si es hoy o es mañana, no sabemos si vamos a morir por causa de la pandemia o por cualquier otra razón, porque Cristo venga, cualquier razón, y vamos a morir. Pero nosotros tenemos no solamente la paz de que Cristo está con nosotros, sino la tranquilidad de que Cristo nos dio la victoria sobre la muerte. Jesús dijo, porque sorbida es
la muerte. Es decir, la muerte fue vencida con Cristo Jesús cuando resucitó en la cruz. Esa es la mayor esperanza que nosotros como hijos de Dios tenemos. Nosotros los cristianos, por eso seguimos lo que dijo el apóstol Pablo: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. En otras palabras, si nosotros morimos estando en Cristo, es decir, siendo salvos por Cristo Jesús, entonces nosotros lo que hacemos es ganar. Cuando un cristiano muere, cualquiera que sea la razón de la muerte, lo que está ganando es la victoria, porque ha ganado la guerra a la muerte. Le ganó la guerra a la muerte. No solamente ganó la batalla, sino que ganó la guerra final, esa guerra por la que todo el mundo anda desesperado. Pero los que no tienen a Cristo, aunque ganen las pequeñas batallas o las grandes batallas de su vida, si no vencen la muerte, entonces no ganaron la guerra. Y la única manera como nosotros podemos vencer la muerte es cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, porque Él justamente nos dijo que los que estamos en Él no moriremos para siempre. Ahí está, digamos, el secreto del por qué nosotros los cristianos no deberíamos tenerle temor a la muerte. Porque para nosotros la muerte es una bendición de Dios, es la promesa de Dios que se hace realidad en nuestras vidas, porque Cristo se fue a prepararnos un lugar en el cielo. Amén. Ahora, esto no quiere decir que nosotros deberíamos estar desafiando la muerte. No nos pongamos la vacuna, no vayamos al médico, no nos tomemos la medicina, no hagamos ejercicio, comamos lo que queramos, vivamos como queramos porque soy salvo, porque Cristo me prometió que yo vencería la muerte. No podemos nosotros desafiar a Dios, porque cuando desafiamos a Dios, entonces estamos cayendo en pecado y eso nos puede destituir también de la gloria de Dios. Hoy quiero que hablemos acerca de esas batallas que nosotros tenemos que pelear. Y quiero invitarte a que miremos algunos salmos interesantes. Me gusta mucho aquí en la palabra del Señor el Salmo 27, los versos 1 al 3. Dice aquí la palabra del Señor: el Señor es mi luz y mi salvación. Entonces, ¿por qué habría de temer? El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? Cuando los malvados vengan a devorarme, cuando mis enemigos, óyelo bien, cuando mis enemigos y adversarios me ataquen, tropezarán y caerán. Aunque un ejército poderoso me rodee, mi corazón no temerá. Aunque me ataquen, permaneceré confiado. Qué maravillosas palabras en boca del rey David cuando dijo esto: el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? ¿O por qué habría de temer? Si nosotros estamos peleando nuestras batallas en la vida solos, obviamente que tenemos mucho que temer, porque no tenemos asegurada ni la victoria en la batalla ni la victoria de la guerra. Y te repito, podemos usar todos los recursos de los cuales disponemos. El mundo entero está usando hoy en día sus mejores recursos económicos, políticos, bélicos, científicos, técnicos, para luchar contra este enemigo común que es la pandemia del COVID-19. Y sin embargo, todavía no hemos podido vencerlo. ¿Te das cuenta? Así que muchas veces nosotros nos esforzamos por nuestros propios medios de vencer unas batallas, pero no podemos. Cuando el rey David escribió esto, estaba absolutamente seguro de que Dios estaba con él para pelear cualquier batalla que él tuviera. Por eso dice: el Señor es mi fortaleza y me protege del peligro. Entonces, ¿por qué habría de temblar? ¿Por qué habría de atemorizarme? Luego nos encontramos también aquí, más atrasito, aquí en el Salmo capítulo 1, en el verso 12, capítulo 2, verso 12, en la parte final, la parte B del verso 12, dice: cuán bienaventurados son todos los que en él se refugian. Cuando habla de bienaventurados, dice dichosos, se habla de dichosos. Cuán dichosos, cuán bienaventurados, cuán felices son los que se refugian en el Señor. Interesante, mis amados, que nosotros podamos comprender esto que el Señor nos dice constantemente, lo que Dios nos habla, lo que Dios está queriendo compartirnos a nosotros. En el Salmo 138, quiero ir aquí también, porque este trae una palabra maravillosa. Toda la palabra de Dios es preciosa, ¿verdad? Pero en el Salmo 138, en el verso 7, dice: aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás, extenderás tu mano contra la ira de mis enemigos.
Óyelo bien. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Hermanos preciosos, yo sé que estamos viviendo momentos de angustia. Mi corazón, a veces, hermanos, lo tengo que confesar, se siente abrumado. Yo me siento muy abrumado porque no hay semana donde nosotros no estemos recibiendo malas noticias. Noticias de alguien que conocemos, de alguien que amamos, que ha sido afectado por la pandemia o ha perdido la vida. Nos duele mucho el corazón. Como pastores sentimos mucho dolor, mucha congoja. Las veces que mi esposa y yo hemos estado, hermanos, con el corazón arrugado por tanta situación delante de Dios, ya podríamos decir que casi que uno se está acostumbrando a que esto suceda constantemente. Pero la palabra de Dios tiene que servirnos a nosotros de aliento y tiene que servirnos a nosotros como un bálsamo refrescante para levantarnos. Aquí dice perfectamente la palabra de Dios. Me encanta esto que dice aquí la palabra del Señor en el verso 7. Aunque yo ande en medio de la angustia, tú me vivificarás. Y mira cómo dice en el verso 8. Dice, el Señor cumplirá su propósito en mí. Eterna, oh Señor, es tu misericordia. No abandones las obras de tus manos. Óyelo bien, el Señor cumplirá su buen propósito en mí. Dios tiene un propósito contigo y para ti. Dios tiene un propósito con cada uno de nosotros y Dios lo va a cumplir. Así que no temamos enfrentar las batallas. No quiere decir que nos vamos a quedar tranquilos porque no tenemos que hacer nada. No, tenemos que enfrentar las batallas, pero tenemos que aprender a enfrentar las batallas como Dios nos dice. ¿Cómo nos dice Dios que enfrentemos las batallas? Bueno, encontramos, por ejemplo, en Deuteronomio capítulo 1, aquí en el Deuteronomio capítulo 1, en el verso 29 y 30, mira cómo dice, pero yo les dije, no se angustien ni les tengan miedo. El Señor su Dios va delante de ustedes. Él peleará por ustedes tal como vieron que lo hizo en Egipto. Hermanos, nuestra batalla nosotros no las pelearemos solos. Tenemos que aprender a pelear nuestras batallas. Sí, es posible que necesitemos de los recursos que Dios nos ha dado, de la sabiduría, el dinero, algunas cosas que Dios nos ha dado, materiales u otras que nos ha dado en nuestro ser. Pero definitivamente la mejor manera como nosotros podemos enfrentar las batallas, cualquiera que sea la batalla que estemos enfrentando en la vida, ya sea un divorcio, ya sea un problema en la familia, ya sea una enfermedad, ya sea la muerte, cualquier batalla que estemos enfrentando es permitir que Dios vaya delante de nosotros como poderoso gigante. Aquí lo dice, no se asusten ni tengan miedo, el Señor va delante de ustedes. Tenemos que aprender a confiar en que Dios va delante de nosotros. También, otro pasaje que quiero compartirles en Deuteronomio capítulo 20. Mira cómo dice Deuteronomio capítulo 20 en el verso 4. Dice, pues el Señor Dios va con ustedes. Él peleará por ustedes contra sus enemigos y les dará la victoria. Obsérvelo bien. No solo, Dios va con nosotros, pero cuando dice el Señor va con ustedes, quiere decir, va porque yo estoy yendo, Él va. Es decir, no temas enfrentar tus batallas, cualquiera que sea la batalla. Si tú estás confiado en el poder de Dios, Él va a ir a tu lado y va a pelear la batalla por ti y te va a conceder la victoria en tu batalla para que al final obtengamos la victoria de la guerra total. Amén. Otro pasaje más que les quiero compartir. Aquí mismo, Deuteronomio capítulo 31, en el verso 6, dice, así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. Son palabras, hermanos, maravillosas que el Señor nos está regalando aquí para que nosotros podamos comprender claramente cómo Dios nos invita a nosotros a que nosotros podamos pelear nuestras batallas. Estas fueron las palabras que Dios le dio a Josué por medio de Moisés. Oye, me encanta. Así que sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni sientas pánico frente a ellos, es decir, a tus enemigos que tengas que enfrentar, porque el Señor tu Dios, Él mismo irá delante de ti. No te fallará ni te abandonará. Eso mismo te lo está diciendo el Señor hoy a ti. Aunque fueron palabras de Moisés para Josué, es lo mismo que Dios nos está diciendo a nosotros hoy. No tengamos temor de enfrentar esas batallas. Si nosotros tenemos al Señor de nuestro lado, Él nos concederá la victoria. Así que no temas estas batallas que estamos enfrentando. Y por último, permíteme compartirte esta palabra famosa
que todos conocemos muy bien, que está en Filipenses capítulo 4, verso 3. ¿Qué dice Filipenses capítulo 4, verso 3? Yo creo que todos la conocemos, ¿verdad? Y ahí yo creo que ustedes ya mismo lo están empezando a decir con sus propias palabras. Capítulo 4, verso 13 dice, pues todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amados, amadas, es muy importante que nosotros entendamos esto. Si nosotros vamos a pelear las batallas con el propósito de ganarlas, de vencer y sobre todo con el propósito de vencer la guerra final contra la muerte, el único que nos puede ayudar en esto es nuestro Señor Jesucristo. Como cristianos, repito, vamos a padecer, vamos a sufrir. No quiere decir que porque somos siervos de Dios, que somos pastores, que somos evangelistas, que somos misioneros, que somos líderes dentro de la iglesia, que venimos fielmente a la iglesia, que fielmente cumplimos con nuestros diezmos y ofrendas, no quiere decir que nosotros no vamos a tener dificultades en la vida. Dios no nos ha prometido eso, pero Él sí nos ha prometido que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él ha prometido que Él irá delante de nosotros como poderoso gigante. Él ha prometido que Él va a estar a nuestro lado cuando estemos enfrentando las batallas y Él ha prometido que nos dará la victoria. Por lo tanto, nosotros como hijos de Dios tenemos que mantenernos siempre adelante, enfrentando las batallas, sabiendo que Dios está delante de nosotros. Pero muy importante, tenemos que permitir que Dios sea el que vaya delante de nosotros. ¿Cómo le permitimos a Dios que vaya delante de nosotros? Pues básicamente, cuando nosotros decimos, Señor, pelea mis batallas, dame fuerza, dame sabiduría, enséñame, Señor, a pelear mis batallas. Esas batallas que nosotros peleamos, mis amados, no son contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, contra potestades en los aires, contra potestades en los lugares celestiales. No luchamos, hermano, contra un hombre, luchamos contra el enemigo de nuestras almas, que es Satanás. Luchamos contra todas esas cosas que Él quiere poner para que nosotros perdamos la confianza y perdamos el corazón. Dios está con nosotros. Es lo importante. La pregunta que te quiero hacer en esta noche, ¿Dios está contigo? ¿Estás segura, estás seguro de que Dios está peleando al lado tuyo esa batalla que te estás enfrentando? A lo mejor ahora mismo tienes una persona enferma en el hospital, quizá al borde de la muerte. O quizá tú mismo estás en este momento muy preocupada, muy preocupado por los problemas que tienes con tu salud debido al COVID. ¿Tú no crees que Dios está peleando contigo? Claro que sí. Y aún, si acaso, yo estoy seguro que la oración de todos es, Señor, sáname, Señor, quita esta enfermedad de mí. Pero si acaso esa enfermedad no se va, sino que esa enfermedad nos lleva a la tumba, quiero decirte que nosotros tenemos que estar seguros y agradecidos con Dios, porque cuando nosotros morimos en Cristo, óyeme bien, cuando morimos en Cristo, tenemos asegurada la resurrección y la vida eterna. Esa es la gran victoria que Cristo nos dio cuando resucitó. Exhibió públicamente a la muerte y la venció en la cruz del Calvario. Y eso es lo que nos tiene que hacer a nosotros fortalecidos en el Señor Jesucristo. Así que vamos a enfrentarnos con valor, con entusiasmo, vamos a enfrentar estas batallas, creyendo que el que está en nosotros es más poderoso que el que está en el mundo, creyendo que Dios nos dará el poder para vencer en el nombre de Cristo Jesús. Todo lo que nosotros peleemos, invitemos al Señor a que Él sea el que vaya como ese general, como ese poderoso gigante delante de nosotros. Y así estoy seguro que el Señor nos concederá toda victoria. Quiero que oremos en esta noche para que Dios sea dándonos esa seguridad, esa paz que solamente su palabra nos da. Hoy te he compartido algunos pasajes de la Escritura donde nos hablan acerca de que cómo es que nosotros debemos pelear nuestras batallas y por qué debemos estar tranquilos y seguros de que Dios está peleando esas batallas junto a nosotros. Oremos. Padre, gracias por tu bendita palabra en esta noche. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Hoy, Señor, te pido que nos fortalezcas, que en medio de nuestras angustias, de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento, del duelo, Señor, del luto por el que pueden estar pasando algunas personas hoy, tú nos recuerdes siempre, Señor, que tú eres el que peleas nuestras batallas y que tú nos has asegurado la victoria sobre nuestros enemigos. Padre, por favor, permítenos que siempre estemos seguros de que tú vas delante de nosotros, de que tú nunca nos dejarás y que nunca nos desampararás, sino que siempre nos sostendrás con tu diestra de justicia.
Ayúdanos, Señor, a estar seguros y confiados de que tú nos has concedido la victoria en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Bien, mis amigos, mis amigas, muchísimas gracias por acompañarnos, por estar conectados con nosotros en este espacio del Viernes Social en Conquista. Así que les animamos para que el próximo domingo a las 12:30 en punto del mediodía se conecten de nuevo con nosotros para nuestro servicio en vivo a través de las redes sociales. Muchas gracias, que el Señor les bendiga rica y abundantemente. La anterior fue una presentación de la Casa de Oración Iglesia del Nazareno de Hesperia, ubicada en el 8518 Maple Avenue. Servicio de predicación, alabanza y adoración, domingos 12:30 del día y miércoles 7 de la noche. Ayuno y oración, miércoles 9 de la mañana a 12 del día. Escríbanos al P.O. Box 403025 Hesperia, California, 92340. Llámenos 760-488-1819 y 760-244-9132. Se acabó el tiempo de alabanza, señores. Óyeme. Conquista con el poder de Cristo.